Buenas noches, profesor, compañeros. Yo quiero presentarles un video acerca de la administración documental, que es el tema en sí que yo trabajo, y cómo pudiera yo enseñarle a los alumnos de esta forma lo que son los términos básicos del manejo de los archivos. Para ello, lo primero que vamos a hablar es de la génesis de los archivos, de dónde provienen. En los egipcios recubrían las columnas de sus templos con inscripciones para la consulta de sus sacerdotes. China e India, en los templos los sacerdotes custodiaban sus leyes. Los romanos y griegos tallaban en madera y mármol los documentos y testamentos. Estos son los primeros indicios del manejo de la documentación. Tenemos también otros hechos sobresalientes de acuerdo a los siglos, cómo se maneja. Tenemos, por ejemplo, que en el siglo XVII era el siglo de oro de las falsificaciones hispanas. El siglo XII, perdón. El siglo XIII era el seguimiento de los primeros documentos comerciales. Tenemos en el siglo XIV que Pedro Pasella es nombrado para el manejo del archivo aragonés, o sea, los archivos españoles. En el siglo XV, Gutenberg inventa la impresa y hace posible la erradicación de la irradiación de la lectura y de la escritura. En el siglo XVI, los reyes con la necesidad de los archivos como patrimonio cultural. En el siglo XVII se inician los viajes para conocer el problema de los archivos. En el siglo XVIII. En el siglo XVII, que me equivoqué, se destaca por el mal manejo de los archivos y el extravío de los documentos. Tenemos en el siglo XIX los avances tecnológicos, los cuales se ven reflejados en el manejo de la información y las comunicaciones. Y en el siglo XX, cómo nace la microfilmación como una necesidad de la guerra. Estos hechos sobresalientes. Dentro de los fundamentos básicos tenemos que tener un concepto de lo que es la comunicación entre las partes. Necesitamos como tal un mensaje, un emisor y un receptor de esa comunicación. Tenemos algunos conceptos de lo que es un documento de acuerdo a bibliotecología, que es un mensaje cultural que se edita. La documentología dice que es todo objeto físico. El derecho dice es un texto con validez legal. La historia es un testimonio del pasado humano. La diplomática es un escrito en papel. Y la museología dice que son objetos que se pueden exhibir. Bueno, aquí vemos lo que es la importancia de los archivos. Los archivos son muy importantes porque, bueno, el principal archivo que nosotros tenemos es el cerebro. Ya los otros archivos son importantes por la toma de decisiones, porque son una imagen confiable, porque reflejan los resultados, es un respaldo legal, es una memoria institucional y es de fuente cultural, son hechos con procedimientos únicos y hacen parte de la historia. Tenemos la que es la función de los archivos, que es soportar la toma de decisiones en una empresa, proveer el soporte para las posibles reclamaciones, es la memoria corporativa, permite preservar la memoria de la empresa y cumplir con los requisitos legales y normativos y contribuir con la eficacia de la empresa. Tenemos las cualidades de los archivos, que son simples, económicos, técnicos, exactos y son funcionales. También tenemos el ciclo vital de los documentos. Tenemos un momento de gestión, un momento intermedio, un momento permanente y un momento histórico. El momento de gestión se da en la primera edad de vida del documento, que es cuando hacemos la planeación, la elaboración y la tramitación del documento. El momento intermedio es la segunda edad, es el momento de vigencia o el plazo precaucional. Y la tercera edad es el momento permanente o un momento histórico, que es el almacenamiento, cuando hacemos ya el almacenamiento magnético para conservar de manera preventiva la documentación. Tenemos una clasificación de los archivos,
que son, según su organización, el cual es centralizado o descentralizado, según su uso, que es activo, semiactivo o inactivo, y según su ciclo vital, el que es gestión, intermedio e histórico, o según su naturaleza, que son archivos de carácter público o privado. Aquí tenemos lo que es una descripción de un área de administración documental, donde nosotros necesitamos unos insumos, tener unos proveedores a quienes les vamos a prestar el servicio como tal, un área y unos productos. O sea, radicar una carta, numerarla, manejar un archivo, todo ese tipo de gestiones que se hacen en la administración documental. Tenemos unos insumos y las personas que elaboran pues el proceso y unos determinados equipos. Aquí tenemos el producto terminado, el cual va a dar en última instancia a la que son los clientes. Para finalizar, aquí les dejo una búsqueda de palabras, las cuales las tengo aquí, lo que es activo, archivo, descentralizado, egipcios, gestión, histórico, intermedio, oportuno, privado, semiactivo y siglo XII. Todas estas, todas estas palabras se las dejo para que ustedes las busquen. Esa es como la idea que yo tengo de lo que es, de cómo se podría dar en una clase de forma virtual un tema tan importante como es el manejo de la administración documental. Espero de esta forma haber cumplido con lo que nos solicitan en el diplomado. Muchas gracias por su atención.